Vale, pues empezamos. Yo soy Fuencis Cabrillo, aunque ponga ahí Marimar Codinse, que me voy a poner bien el nombre. Bueno. Y la verdad es que estoy encantada de estar otro jueves en las jornadas de Codinse. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson y contamos para hablar de este tema con Teresa Martín Sanz, que es la gerente de Parkinson Segovia desde 2005 y de la Federación de Parkinson de Castilla y León desde 2019. Hoy Teresa nos hablará de lo que es la enfermedad y su prevalencia, las causas, los síntomas, los tratamientos y el papel de las asociaciones. Te doy otra vez las buenas tardes, Teresa, y bienvenida a estas tardes de Codinse. Yo, si quieres, antes de empezar con tu explicación, nos dices un poco la dinámica. Si la gente puede participar durante tu exposición o hacemos unas preguntas cuando termines, como tú quieras. A mí me gusta ser dinámico, ¿no? Que las preguntas vayan surgiendo según voy exponiendo, porque al final es la forma, al final va saliendo todo a través de las preguntas y se hace mucho más ameno y mucho más dinámico que si yo me lío a hablar y no participa nadie. Entonces, podéis pararme cuando queráis y cualquier pregunta siempre va a ser bienvenida, sin ningún tipo de complicación ni de problema. Vale, de todas formas hay a veces personas que tienen problemas con el micro. Podéis hacer las preguntas a través del chat y las vamos leyendo y contestando, Teresa, ¿vale? Perfecto. Pues si quieres empezamos ya. Vale, bueno, pues como os ha dicho soy Teresa, soy gerente de la Asociación de Parkinson de Segovia y de la Federación de Castilla y León. Estoy encantada de poder participar en este tipo de iniciativas. Una de las grandes demandas que las entidades hemos hecho siempre es qué pasaba con la gente del mundo rural, ¿no? Porque entendemos que la gente de los pueblos tiene menos derechos, asistencialmente hablando, que la gente de la capital. Y bueno, pues surgió esta posibilidad de colaborar con Codinse y pues encantados de poder usar esta vía para llegar hasta el mundo rural de forma más directa. Yo habitualmente doy las charlas sin PowerPoint, los seminarios, no me gusta apoyarme en el PowerPoint, pero es verdad que pues, esta es la primera que hago en este formato online, con lo cual pues vamos a usar una pequeña presentación para que se haga un poco más llevadero y no me estéis viendo a mí durante una hora así por pantalla, que es un poco más pesado. Voy a intentar compartir la pantalla para empezar, a ver si soy capaz, porque es la primera vez que hago esto y no sé si voy a ser capaz. A ver. Ya estamos viendo. Sí, sí lo vemos. Vale, pues vamos allá. El seminario tiene el nombre, le hemos puesto el nombre de la enfermedad de Parkinson y sus mitos, porque uno de los grandes problemas de la enfermedad es que es todavía muy desconocida y tiene muchísimos estereotipos y muchos mitos alrededor del enfermo de Parkinson. Y por eso nos pareció interesante abordar la enfermedad a través de los grandes mitos que todos tenemos en la cabeza sobre un enfermo de Parkinson. Lo primero, presentarnos un poco a qué entidades represento. Por un lado, a la Federación de Parkinson de Castilla y León, que se crea en el año 2009 y que está compuesta por 11 asociaciones de toda Castilla y León. Hay representantes de todas las provincias, excepto de Zamora, donde no hay asociación provincial.
Y la misión fundamental de FEPACIL es fortalecer el movimiento asociativo de enfermos de Parkinson mediante la planificación, organización y coordinación de programas y actividades, precisamente de este tipo de actividades como la que estamos haciendo hoy. Es una entidad que, aunque se crea en el 2019, lo cierto es que empieza a tener actividad real pues en el 2018, con lo cual estamos todavía en los primeros pasos de la andadura de la federación. Y por otro lado, pues represento a la Asociación de Segovia, a la Asociación Provincial, una asociación que lleva casi 25 años trabajando en Segovia y en su provincia. Tenemos 150 socios, 7 profesionales de atención. Dedicamos más de 2.000 horas de atención entre grupales e individuales y bueno, tenemos servicios de atención tanto para enfermos como para familiares, de los que luego más tarde hablaré cuando hablemos del trabajo de las asociaciones, de lo importante que son las asociaciones para los enfermos. Voy a daros pinceladas para empezar sobre la enfermedad y luego ya iremos viendo la enfermedad a través de los mitos que la rodean. Lo primero, os presento al doctor James Parkinson, que fue el primero que la enfermedad y la describe con el nombre de parálisis agitante, que es un nombre bastante curioso porque parece contradictorio, pero muy acertado, porque en 2 palabras describe muy bien los rasgos físicos o motores de la enfermedad. Dice el doctor Parkinson, allá hace 200 años, que la enfermedad está caracterizada por movimientos involuntarios de carácter tembloroso, con disminución de la fuerza muscular que afectan a partes que están en reposo y que incluso provocan una tendencia a la inclinación del cuerpo hacia adelante y a una forma de caminar a pasos cortos y rápidos. Como veis en el dibujo que hay abajo, esa es la postura típica de un enfermo de Parkinson, inclinado hacia adelante y generalmente hacia un lado, que va a ser el lado más afectado. Y el doctor además dice que los sentidos y el intelecto permanecen inalterados. Bueno, en esto podemos llevarle un poquitín la contraria al doctor Parkinson y luego veremos por qué. Pero en lo demás, la verdad es que la definición de la enfermedad describe perfectamente los síntomas motores de un enfermo de Parkinson. Y él además decía que era algo que había hecho un poco a ojo, ¿no? Que no había hecho un estudio real de la enfermedad ni del enfermo, sino que se basaba en lo que él observaba directamente. Solo quiero daros 4 o 5 ideas fundamentales sobre la enfermedad y luego ya pasamos a los mitos. La enfermedad es un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso central, es crónico y es progresivo. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente después del Alzheimer. Los datos que tenemos hablan de unos 160.000 enfermos en España, unos 12.000 en Castilla y León y aproximadamente unos 1.500 en Segovia y en su provincia. Son datos aproximados porque lo cierto es que no tenemos un censo de pacientes ni información segura acerca del número. Y la enfermedad se caracteriza por la falta de dopamina en el organismo. La dopamina es un neurotransmisor que se produce en el cerebro y que se encarga de transmitir la información para que podamos realizar los movimientos. Pues un enfermo de Parkinson no produce o produce una menor dopamina que una persona sin la patología. Hasta aquí, pues, bueno, pues más o menos un poco las ideas centrales sobre qué es la enfermedad de Parkinson. Y es una enfermedad rodeada de mitos y de medias verdades sobre el enfermo y sobre la misma enfermedad. El primer gran mito que nos encontramos cuando uno piensa en un enfermo de Parkinson
es que la enfermedad es hereditaria. Bueno, pues lo cierto es que no. Yo cuando atiendo a las familias, muchos hijos en un momento dado de la entrevista me preguntan si el Parkinson es hereditario. Pues no, no lo es. Solo un porcentaje muy bajo, muy bajo, ahí veis un 10 o un 15 que dice que tiene algún familiar, y más bajo todavía, por debajo del 1%, ahí sí hablaríamos de un Parkinson hereditario, de una clara enfermedad de carácter hereditario. Yo durante todos los años que llevo trabajando con enfermos de Parkinson solo he tenido una familia donde estaba claro que la enfermedad era hereditaria. Teníamos 3 hermanos y los 3 tenían Parkinson, pero no es, en el 99% de los casos restantes no es una enfermedad hereditaria. Y esto me lleva un poco a hablaros de cuál es la causa de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué el cerebro deja de producir dopamina? Y lo cierto es que esta es la primera gran pregunta para la que no hay respuesta. Cuando tengamos una respuesta y sepamos qué causa la enfermedad, pues probablemente podamos curarla, pero como no la tenemos, pues de momento solo podemos tratarla. Lo que sí existen son teorías sobre los factores que intervienen en el desarrollo de la enfermedad. El primer factor es un factor genético y me refiero a que cada uno tiene una predisposición al desarrollo de la enfermedad, pero no solo de esta, cada cual venimos de fábrica con una predisposición genética, pues, a tener Parkinson, a tener cáncer, a tener glaucoma, a lo que sea. Yo puedo tener un 20, un 60 o un 80% de posibilidades de desarrollar la enfermedad. Pero además de ese factor genético, tienen que darse otras circunstancias para que finalmente yo acabe desarrollando la enfermedad. Y una de las líneas que explica el por qué uno acaba teniendo Parkinson se va a factores ambientales. ¿Por qué factores ambientales? Pues porque se observa que en el medio rural hay una mayor prevalencia que en las zonas urbanas de la enfermedad. Es decir, hay un número de pacientes, de enfermos, más alto en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y entonces se van a estudiar por qué hay en las zonas rurales que no hay en las zonas urbanas. Y acaban concluyendo que quizá la exposición a pesticidas, al famoso glifosato de Monsanto, pues hace que aquella persona que tiene una importante predisposición genética y que además vive en el mundo rural, pues acabe desarrollando la enfermedad de Parkinson. Pero tampoco es nada definitivo y de hecho ha habido estudios variopintos sobre qué puede hacer que se desarrolle la enfermedad o no. Durante años se habló de que los fumadores tenían un porcentaje más bajo de posibilidades de desarrollar la enfermedad porque el tabaco era un neuroprotector. Y también durante años se habló del café como elemento neuroprotector que hacía que los pacientes no desarrollasen la enfermedad. Lo cierto es que en las entidades tenemos pacientes, muchos del mundo rural, eso sí que es un hecho, hay más pacientes del mundo rural que del mundo urbano, pero hay pacientes fumadores, no fumadores, pacientes que no toman café y pacientes que toman mucho café. Con lo cual, pues bueno, estamos yo creo que todavía muy lejos de conocer cuál es la causa y por tanto muy lejos de poder curar la enfermedad. El segundo gran mito que rodea la enfermedad es que es una enfermedad de mayores. Este es el gran mito, el mito por excelencia. Todo el mundo cuando visualiza a un enfermo de Parkinson visualiza a un abuelete de 80 y tantos años, muy mayor y ya con muchos achaques. Y lo cierto es que esto no ha sido real nunca, pero en los últimos años todavía menos, porque en las entidades vemos cómo el perfil del enfermo de Parkinson que llega hasta nosotros está cambiando. Y ahí os doy unos datos porcentuales. El 10% de los enfermos son menores de 40 y 1 de cada 5 es menor de 50. Esto es algo importante y es una diferencia muy importante.
En ellos, yo siempre he dicho que no es lo mismo que te diagnostiquen con 85 que te diagnostiquen con 40. Básicamente porque con 85 tu vida ya está realizada, ya lo tienes todo hecho, pero con 40 estás en un momento de una vida plena y además cuando te diagnostican con 40, pues cuando hayas pasado 20 años del diagnóstico, tendrás 60, serás muy joven todavía, pero llevarás 20 años conviviendo con una enfermedad neurodegenerativa y que por tanto lleva 20 años avanzando. Sin embargo, cuando tienes 85, pues difícilmente vas a convivir con la enfermedad 20 años y difícilmente vas a tener 20 años de evolución de síntomas. Como yo creo que no hay nada mejor que las imágenes para derribar ciertos mitos, pues os voy a poner un vídeo que grabamos en mi entidad hace unos meses, donde vais a ver a los usuarios o a parte de los usuarios. Y evidentemente hay enfermos mayores, pero también vais a ver que hay gente muy joven. Además de los enfermos, vais a ver al personal de la entidad fácilmente localizable porque llevan pijamas sanitarios. Pero bueno, yo creo que os va a sorprender y que es interesante ponerles cara y verles. Así que vemos los 2 minutitos de vídeo para que veáis a algunos de nuestros usuarios. A ver. Me he pasado de... Toriano. Maudilio, vaya nombre. El médico. Bueno, pues como veis, no todos los enfermos son mayores, hay muchos jóvenes y como veis, pues con una sonrisa en la cara y con un mensaje muy optimista que creo que es lo que transmite el vídeo.
Mira, Teresa, nos hacen una pregunta en la que dicen que si es más prevalente en hombres que en mujeres. Bien, lo cierto es que no. Hay prácticamente los mismos casos en hombres que en mujeres. Quizá un poquitín superior en mujeres, pero no hay en realidad una diferencia fundamental, ¿eh? El sexo en este caso no establece diferencia entre los pacientes. Y si habéis visto el vídeo, pues más o menos habéis visto que está equilibrado el número entre hombres y mujeres. Yo lo que me ha chocado muchísimo que hay gente joven. Sí, Claro, claro, efectivamente, hay mucha sí, gente sí. joven. Y es el gran mito de la enfermedad, ¿no? Evidente, habéis visto gente mayor, desde luego, claro, gente con 80 años, pero habéis visto gente con 50. Y nosotros en la entidad ahora mismo trabajamos con un paciente que tiene 39 y que lleva 6 años ya enfermo, o sea que no es lo habitual tampoco, pero ahora mismo trabajamos con más gente de entre 40 y 65 que con pacientes de 80. Ujú. No, no hay más preguntas. ¿Hay alguien levantando la mano? ¿No? Ah, sí. Sí, yo soy Mónica. Todos los que han salido en el vídeo, ¿todos tienen el Parkinson? ¿Hasta las chicas que tenían la bata? No. Las chicas son el personal de la entidad, son la fisioterapeuta, la psicóloga, la logopeda, es el personal, porque ese vídeo se hizo a modo interno y bueno, luego le hemos usado para alguna cosilla y aquí me parecía interesante mostrarosle para que les pusierais cara a ellos. Vale, pensé, digo, pues sí que son jovencitas las que lo tienen. No, pero como te digo, tenemos un paciente de 39 que es más joven que muchas de mis compañeras. Ya, vale, gracias. ¿Eh? ¿Qué? Mira a ver en ese cajón de ahí, no sé si queda alguno. Creo que eso no es para el seminario. Bueno, pues seguimos. Vamos avanzando con los mitos. El siguiente gran mito es el de los temblores. Y este con una doble vertiente, ¿no? Primero, ni todos los que tiemblan tienen Parkinson, ni todos los enfermos de Parkinson tiemblan. Hay muchos enfermos de Parkinson que no tiemblan, muchos. Y hay otras enfermedades que no son el Parkinson que cursan con temblores. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington o los efectos secundarios de alguna medicación. Lo que sí es característico son otros síntomas. Es habitual dividir los síntomas de la enfermedad en los síntomas motores y los síntomas no motores. En cuanto a los síntomas motores, el más importante, el más general de todos, es el de la rigidez muscular. Yo creo que este es el gran síntoma, el que presentan el 100% de nuestros usuarios. Hay que decir que además la enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy heterogénea. Y con esto me refiero a que cada paciente tiene su propia enfermedad. No hay dos pacientes iguales, ni en cuanto a síntomas, ni en cuanto a evolución de la enfermedad, ni en cuanto a respuesta al tratamiento. De hecho, hay neurólogos que hablan de un enfermo de Parkinson, y otro enfermo de Parkinson, que es el próximo cliente que tendrá su propia enfermedad. Como síntomas motores, además de esa rigidez muscular de la que os hablaba, es muy característica la lentitud de movimientos, todo se vuelve más lento en el enfermo. Los problemas de equilibrio y de inestabilidad postural, las caídas son muy características en la enfermedad y las dificultades al caminar. Los enfermos tienen una forma de caminar muy característica que ya describió el doctor Parkinson hace 200 años. Caminan con pasos cortos, no levantan los pies del suelo, no bracean cuando caminan y suelen caminar encorvados hacia adelante y hacia un lado.
y en muchos casos tienen dificultades para iniciar la marcha. Se quedan pegados al suelo, se bloquean y no pueden iniciar la marcha. Es curioso porque esto les pasa, por ejemplo, también cuando tienen que atravesar una puerta o cuando el suelo cambia de color. Se quedan pegados y les cuesta levantar el pie para iniciar la marcha. Con nuestros enfermos, la respuesta a muchas cosas suele venir dada por la paciencia, por tener paciencia con ellos, porque aunque todo sea más lento, al final suelen hacerlo todo. Y además de los síntomas motores, que son un poco los que conocemos todos, hay un catálogo muy amplio de síntomas no motores y que son los grandes desconocidos de la enfermedad. Por un lado tenemos rasgos psicológicos, como la depresión, la apatía o la ansiedad, que van muy de la mano de cualquier enfermedad, ¿no? Cuando a uno le diagnostican una enfermedad degenerativa y crónica, pues lo normal es sufrir un proceso de depresión, de adaptación, de ansiedad por lo que va a pasar y volverse un poco apático porque a uno le quedan ganas de hacer pocas cosas. Otro de los síntomas no motores muy importantes y al que las entidades le dedicamos mucho trabajo son las dificultades para hablar y para tragar. Como os decía, la rigidez muscular es el gran síntoma de la enfermedad y todo el aparato fonatorio y deglutorio está formado por músculos. Entonces, nuestros pacientes tienen muchísimos problemas para comunicarse y muchos problemas para tragar. Presentan disfagia en muchos casos y esa disfagia puede traer consigo complicaciones importantes. Neumonías por aspiración que complican mucho y ponen en riesgo la salud del paciente. Mira, perdónate, Teresa, un momento. Sí. Agradecería que cerraseis los micros porque sí, se está acoplando sonidos de vuestras casas y yo es que no se entiende muy bien. Vale, ahora yo creo que ya, ¿no? Sí. Ya, vale. Bueno, pues decía que estaba contándoos que las dificultades para comunicarse y para tragar de los enfermos son uno de los síntomas más desconocidos, pero que más problemas traen. El paciente presenta una forma de hablar muy característica, baja muchísimo el tono de voz y pierde la capacidad articulatoria, con lo que cuando la enfermedad está muy avanzada, las dificultades para comunicarse son muy importantes. Y también presentan disfagia, problemas para tragar, los atragantamientos son muy comunes y las complicaciones derivadas de las neumonías por aspiración también son muy habituales en nuestros pacientes. La disfagia es un síntoma muy importante y al que hay que prestar mucha atención precisamente por eso, ¿no? Por las complicaciones que pueden traer. Además, los pacientes presentan muchos problemas del sueño, les cuesta dormir, se despiertan muchas veces durante la noche, tienen pesadillas o lo que llamamos como sueños vívidos, muy reales. Ellos se despiertan con la sensación de haber vivido ese sueño y se despiertan muy temprano, ya luego les cuesta, no consiguen conciliar un sueño de calidad. Y por último, presentan estreñimiento, un poco derivado también de esa rigidez muscular que yo os decía que es el gran síntoma de la enfermedad, ¿no? El estreñimiento es consecuencia de que el aparato digestivo no se mueve con normalidad y también genera problemas importantes de salud en muchos de nuestros pacientes. El siguiente mito de la enfermedad del que voy a hablaros es el que tiene que ver con la demencia. No todos, un porcentaje muy alto de nuestros pacientes no cursan ningún tipo de deterioro cognitivo. Sí que es cierto que un porcentaje pequeño tiene
ese déficit cognitivo, que podemos llamar demencia si queréis, pero en muchos casos también esta se produce en pacientes con edad avanzada y que por tanto es difícil de definir si ese trastorno viene por la propia enfermedad o por la edad. En pacientes más jóvenes, cuando nos encontramos con esos pequeños casos de demencia, pues lo cierto es que ahí sí está claro que es una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Pero como os decía, que nuestros pacientes, nuestros usuarios, los enfermos, todo lo hacen más despacio, incluso en cuanto a la velocidad de proceso de la información. Nuestros pacientes tardan en responder cuando les hablamos y hablan más despacio y más bajito. Pues hay veces que se confunde esa lentitud con que el paciente tiene algún tipo de demencia. Para que veáis a qué me refiero cuando hablo de los problemas en el lenguaje, pues os he traído un vídeo que preparamos las asociaciones de Castilla y León para el Día Mundial de la Poesía, con pacientes de Parkinson con problemas en el habla, para poner de manifiesto que son problemas en el lenguaje, pero no son problemas de demencia, y lo afectada que se ve la comunicación. Creo que os va a sorprender porque esta es otra de las cosas que la gente desconoce de la enfermedad. A mí me encantó verlos trabajar porque estar dispuesto a hacer un vídeo cuando uno tiene problemas para hablar y estar dispuesto a grabar una poesía, pues es digno de elogio, y ellos son fantásticos en esto porque están siempre dispuestos a cualquier cosa. Teresa, ¿se oye mal? No se oye. No, no se Dale un oye. poquito más de volumen. ¿No le oís a Javier? No, a lo mejor tienes que dar el volumen ahí en el propio vídeo. No lo sé, no lo sé. Ahí, A sube un ver, poquito, a ver. que lo subimos un poco, a ver si ahora sí le oís. Vamos a ver si hay suerte. Ujú. No, no se oye. Qué pena. ¿No le oís? No. Vaya. A ver si oís. Si no oís a Javier, me extraña que luego oigáis a Tu los ordenador, demás. sí, a ti se te oye bien, así que. Sí, a mí sí se me oye bien. Sí, perfectamente. Es curioso. Y el otro vídeo sí que lo habéis oído bien, ¿verdad? ¿Habéis oído la música No, bien? no, es que el otro no oíamos la ¿No? música, pero ¿No oíais pensábamos la que era música? así. Pues tenía música también. No sé por qué no lo oís. Hoy es el día de los problemas técnicos. Sí. Es que si no oís a Javier, que a Javier se le entiende bien, pues difícilmente vamos a oír a los demás. Vamos a probar, pero... A ver ahora. Ahora ni quiere reproducirse. Ay. Se ha quedado pillada la presentación. ¿Me oís? Sí, a ti A sí. ti perfecto, sí. Vale. Pues es que se ha quedado la presentación pillada, como veis. Voy a cerrarlo y a volver a intentar...
Vamos a ver si ahora nos deja que lo veáis. No se le escucha, Teresa. Bueno, pues nos vamos a quedar con las ganas de que los oigáis. Podéis ver el vídeo en las redes sociales de la Federación y de la Asociación. Lo publicamos el día 21 de marzo y si tenéis la oportunidad, pues yo creo que sobre todo ver el esfuerzo que ellos hacen merece la pena. Y es curioso ver cómo les afecta a nivel del habla, ¿no? Y ser consciente de las dificultades que tienen para comunicarse en la vida diaria. El siguiente gran mito, con una doble vertiente, es por un lado el que no limita la realización de tareas cotidianas, porque en muchos casos asociamos, como os decía, la enfermedad al temblor y a poco más. Y lo cierto es que los síntomas que os he contado acaban evolucionando mucho y condicionando mucho la vida diaria del paciente, ¿no? Os he puesto un par de imágenes con ayudas técnicas que les ayudan mucho en su vida diaria. Por ejemplo, una brocha botones. Los pacientes tienen muy afectada la psicomotricidad fina, les cuesta mucho abrocharse los botones. Cualquier cosa que suponga una manipulación fina con los dedos, por la propia rigidez muscular, les cuesta mucho trabajo. Hay cubiertos adaptados, vasos adaptados, platos adaptados, cosas que les ayudan mucho. Y en muchos casos la enfermedad evoluciona a nivel motor de forma muy importante y acaban teniendo limitaciones para caminar y en muchos casos pues, teniendo que usar una silla de ruedas, un bastón como primer paso. Lo cierto es que cuando llevas muchos años conviviendo con la enfermedad, pues al final los síntomas se vuelven importantes y limitan muchísimo la vida diaria del usuario. Pero no es una enfermedad mortal. Los enfermos de Parkinson no se mueren de Parkinson, sino que se mueren con el Parkinson. Y en muchos casos de una patología asociada a la propia enfermedad. Como os decía antes, por ejemplo, las neumonías por aspiración derivadas de los problemas para tragar de los enfermos, ¿no? Esa es una de las causas más importantes de fallecimiento de la enfermedad. Pero en sí, la enfermedad como tal no es mortal. ¿Solo se puede tratar con fármacos? Pues no es verdad que la enfermedad se pueda tratar solo con fármacos. Es cierto que el Parkinson no se cura, ya lo hemos dicho antes, pero hay diferentes tratamientos para paliar los síntomas. El más importante y fundamental para los enfermos, el tratamiento farmacológico, es cierto. El tratamiento farmacológico se basa en administrarle al paciente de forma química eso que su cerebro no fabrica, es decir, a través de pastillas le dan al cuerpo, al paciente, al enfermo, la dopamina que su cerebro no fabrica. Hay 3 medicamentos fundamentales para el paciente de Parkinson que tienen dopamina, de Sinemet, Stalevo y Madopar, y luego a esa medicación fundamental se le van sumando otros fármacos para intentar controlar los síntomas. Según va evolucionando la enfermedad, se van añadiendo fármacos para controlar un poco más la enfermedad. Pero estos fármacos a medio y a largo plazo tienen efectos secundarios muy importantes, casi tan limitantes como la propia enfermedad, ¿vale? La dopamina en los primeros años de administración provoca una mejoría muy importante de los síntomas, la L-Dopa, el medicamento. Provoca una mejoría muy importante de los síntomas.
esos primeros años de administración nosotros lo conocemos como luna de miel, porque incluso desaparecen. Hay pacientes que te dicen, pues es que me han curado. Bueno, pues no te han curado, pero sí que te han mitigado los síntomas durante los primeros años. Pero igual que en esos primeros años la eficacia es muy buena, esa eficacia a medio plazo se pierde. Y la L-Dopa provoca efectos secundarios muy importantes. El primero de esos efectos secundarios son las disquinesias. Las disquinesias son movimientos involuntarios muy fuertes. No tiemblan, es que tienen movimientos provocados por la medicación. Yo no sé si conocíais a Jesús Mazariegos, que era el anterior presidente de la asociación, que era una persona muy conocida en Segovia y tenía disquinesias muy fuertes provocadas por la L-Dopa. Provocan también fluctuaciones motoras. Esto de las fluctuaciones motoras es que el paciente depende de la medicación. Entonces, cuando tiene suficiente medicación en el cuerpo, está en modo on, y cuando tiene poca medicación, está en modo off. Y cuando hablamos de modo off, y en los pacientes más avanzados, el off es total. Quiere decir, el paciente no se puede levantar de la silla, no se puede mover. En muchos casos no puede ni pestañear. En algunos pacientes son muy rápidos, de un minuto para otro. Está moviéndose perfectamente y le viene un off y no es capaz de levantarse de la silla. Y además de estos efectos secundarios a nivel motor, tienen efectos secundarios a nivel psiquiátrico en los pacientes. Alucinaciones muy similares a las que se viven con el delirium tremens de los alcohólicos. Pues ven bichos, son alucinaciones negativas y desagradables. Y trastornos obsesivos compulsivos. Pues tienen problemas con el dinero, ludopatía, con los celos con las parejas, que son muy característicos también en los pacientes, y crean muchísimos problemas en la convivencia con el enfermo, en las familias. Pero no hay otra que medicarse, no queda otra. A pesar de los efectos secundarios, sin medicación el paciente no podría moverse, nada, en ningún momento del día. Y además de los fármacos, hay otras formas de tratar la enfermedad. Primero, las terapias avanzadas. Esta es una de las grandes evoluciones que se ha producido en el tratamiento de la enfermedad y es un cambio en la forma de administrar la medicación, porque la administración oral pierde muchísima eficacia. La L-Dopa, desde que el paciente se la toma hasta que llega al duodeno, que es donde se absorbe, hemos perdido mucha cantidad de dopa por el camino y entonces no es tan eficaz como debería. De manera que lo que se cambia no es la medicación en sí, sino la forma de administrar el medicamento. Para esto se usan bombas. La de dopa va directamente al duodeno y la dopa viene en gel. Y tenemos bombas de otros medicamentos, que o bien se usa un PET, como el que usan los diabéticos con la insulina, o bien una bomba más pequeñita, que lo que hace es medicar las 24 horas al paciente para que no se produzcan esos on y off de los que os hablaba antes. Y también hay medicamentos que en vez de administrarse de forma oral, se administran con parches transdérmicos, buscando un poco lo mismo que os decía con la bomba. La administración plana del medicamento durante todo el día para que el paciente esté lo más estable posible. El siguiente tratamiento es el tratamiento quirúrgico, porque el Parkinson se opera, pero se opera en un determinado paciente de Parkinson. No todos los pacientes de Parkinson son operables. El paciente tipo que puede beneficiarse de la operación es un paciente que fue diagnosticado en un momento muy temprano, que lleva muchos años conviviendo con la enfermedad, que tiene unos efectos secundarios muy fuertes provocados por la medicación y que ya no responde adecuadamente a esa medicación. Y en ese caso se recomienda la enfermedad de Parkinson, la operación de la estimulación cerebral profunda.
Cuando decía que yo tengo un paciente de 39 años, pues esta misma semana le han sometido a estimulación cerebral profunda. Todavía no sé cómo ha salido de la operación, sé que ha salido bien, pero no sé cómo, si ha funcionado o no. ¿Qué consiste? Pues consiste en la implantación de unos electrodos en el cerebro, en la zona que no funciona, y a través de descargas eléctricas hacen que el cerebro vuelva a producir dopamina. Llevan una pequeña batería que tiene que cambiarse cada ciertos años y cada cierto tiempo se les ajustan los electrodos para controlar que todo vaya bien. Y el último método que se está empezando a utilizar en los pacientes que tienen temblor se llama IFU y consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas en el cerebro para eliminar el temblor de los pacientes. Este es el último gran tratamiento que se está usando y, si os digo la verdad, no conozco muy bien todavía cómo funciona ni cuáles son los resultados. Tenemos previsto una charla con un neurocirujano para el próximo mes de mayo para conocer un poco qué tal está funcionando esto. De momento solo se hacía en la sanidad privada. Este mes ha empezado un hospital en Santiago a hacerlo de forma pública también. Y el último gran tratamiento son las terapias rehabilitadoras. Esto es lo que hacemos las asociaciones de Parkinson, ofrecer a los enfermos terapias rehabilitadoras. Nuestros enfermos son enfermos crónicos, como os decía antes, y por tanto la sanidad pública no les ofrece terapias rehabilitadoras. Y para ellos es fundamental asistir a estas terapias, disponer de una fisioterapeuta, de una logopeda, de una psicóloga, que les ayuden a mantener su calidad de vida el máximo tiempo posible. Y cuanto más joven es el paciente, más importante es el trabajo que se hace en la asociación, porque más capacidades tenemos para cuidar con ellos, para trabajar con ellos. Un paciente de 85 años tiene pocas capacidades ya y nuestro trabajo no es tan beneficioso como con un paciente de 50, que está estupendo y que todavía tenemos muchas cosas que conservarle. Esta es la gran actividad que realizamos todas las asociaciones, ofrecerles a los enfermos a un precio asequible el acceso a estas terapias especializadas con profesionales exclusivos y especializados para tratar su patología. No solo trabajamos con pacientes, también trabajamos con familiares, porque al final los familiares son afectados directos de la enfermedad también. Tenemos grupos de autoayuda y trabajamos mucho la formación, porque para saber lo que uno tiene que hacer y para hacerlo bien, tiene que estar formado. Y como habéis visto, la enfermedad conlleva síntomas de difícil manejo en casa y hay que darles pautas a los familiares para saber responder cuando un paciente tiene una alucinación o cuando hay un bloqueo. Estas estrategias se las damos las asociaciones a los enfermos. Y el último gran mito, un poco de la mano de las terapias rehabilitadoras, es: nadie puede ayudarme si me acaban de diagnosticar de Parkinson. Pues no es cierto. Y lo cierto es que el enfermo sale de la consulta del neurólogo con un diagnóstico y una medicación, pero en muchos casos sin más explicación. Y ahí entramos las asociaciones y empezamos a ayudar a los pacientes, a los usuarios, a los enfermos y a sus familiares a convivir con la enfermedad, porque lo cierto es que no queda otra que convivir con la enfermedad, y cuantas más armas tengas para convivir con ella, mejor va a ser esa convivencia. Por tanto, sí hay ayuda y las asociaciones son esa ayuda que los pacientes necesitan y que además acaban convirtiéndose en una segunda familia para ellos. Encontrarse en un grupo de iguales con los mismos problemas emocionalmente ayuda mucho, y es muy bonito ver cómo se ayudan entre ellos y cómo se convierten en una segunda familia, ¿no? Que es lo que tenemos en las asociaciones. Y bueno, yo iba a terminar la presentación con un vídeo
pero no sé si le vamos a poder oír. Era un vídeo de la Federación Española de Parkinson, porque este año acaba de ser el Día Mundial, el día 11 de abril, y la campaña era pon una etiqueta positiva. Es una campaña que lucha precisamente para romper todos estos mitos y todos estos estereotipos de los que os he hablado. Podemos intentarlo, porque a lo mejor al ser un vídeo mucho más profesional, pues tenemos suerte y se oye mejor. Vamos a intentarlo y si no, pues pasamos a la ronda de preguntas. Vamos allá. A ver si lo oímos. No, no se oye. ¿No se oye? No. Bueno, pues no tenemos suerte con los vídeos. Igual os animo, si pon una etiqueta positiva en Google, vais a poder ver el vídeo de la Federación. Aunque no le oís, veis las imágenes y veis que Sí. son pacientes jóvenes también, que nada tienen que ver con el montón de estereotipos y de mitos que hay sobre la enfermedad. Y, bueno, ¿Los otros pues, vídeos dónde los podemos ver, Teresa? pues mira, si entráis en Facebook y ponéis FEPACIL, en Facebook o en Instagram, Ujú. en los perfiles de la Federación los podéis ver los dos. Entiendo, Teresa, que asociación de Parkinson solamente hay en Segovia capital. Sí, solamente hay en Segovia capital. Durante unos años estuvimos trabajando en Cuéllar, nos desplazábamos nosotros a Cuéllar, pero finalmente el grupo, pues bueno, pues los pacientes fueron evolucionando y no llegaban nuevos pacientes y dejamos de desplazarnos hasta allí. Si un paciente de nuestra zona, de cualquier zona, supongo lo primero es ponerse en contacto con la asociación de Parkinson y si quiere recibir esas terapias, ¿eso qué es? ¿Por horas, todos los días? ¿Cómo se organiza? Bueno, nosotros a raíz del confinamiento pusimos en marcha las terapias online, que son vía Skype, ¿vale? Y de forma presencial, que siempre es lo más recomendable porque el trabajo presencial es mucho mejor. Ofrecemos un programa integral que reúne o que ofrece 4 terapias: fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico y musicoterapia. Ellos van 2 días a la asociación y reciben 2 sesiones de fisio a la semana, 2 de logopedia, 1 de apoyo psicológico y 1 de musicoterapia. Digamos que es un pack que ofrecemos. Luego hay gente que, sobre todo la gente de los pueblos, pues que a lo mejor de los pueblos más lejanos, pues, por ejemplo, Navas de Oro, que está bastante lejos, pues la persona en concreto solo va un día a la semana porque es más sencillo para ella. Pero lo habitual, lo que el 90% hace es acudir los 2 días a la entidad. Trabajan en grupo, aunque también ofertamos sesiones individuales. Ha pedido la palabra Mónica Galaxy. Sí. Tienes la palabra. Sí. A ver, ya sé que has dicho que el operarse depende de cada uno, o sea, de cada caso. Pero eso de operarse se refiere a que le retrasa la enfermedad o que se puede recuperar la enfermedad, o sea, se puede recuperar de la enfermedad. Bueno. No sé, o es que a lo mejor no lo he entendido. No, pues sí, lo has entendido perfectamente. Me gustaría decirte que se recupera, pero no es cierto. Yo además, por propia experiencia, aquí en Segovia y en cuanto a los pacientes que han operado, no puedo darte una opinión muy positiva de la operación. Es cierto que en algunos casos, porque lo que se persigue es que el paciente salga de allí sin medicar y no dependa de la medicación, ¿vale? Entonces, durante a lo mejor algún tiempo,
el paciente mitiga los síntomas sin tener que acudir a la medicación. Pero al final, y con el paso del tiempo, el paciente vuelve a la medicación y vuelve a los síntomas iniciales. Esta es mi propia experiencia aquí en Segovia. Entre los oyentes, entre los asistentes, hay otra coordinadora de otra asociación provincial, pues la estoy viendo, que es la coordinadora de Parkinson Valladolid. Yo no sé si Eva, que espero que nos esté oyendo, tiene otra opinión respecto a su propia experiencia como coordinadora de Valladolid y de la operación, pero la mía no es muy positiva, porque los casos, entre que son pocos, porque el paciente es muy, muy especial y llegan muy poquitos, y los resultados no son los que podrían esperarse, la verdad. No sé si Eva nos está escuchando o no, si se anima a decirnos algo o no. Es que tiene el micro apagado, Eva, si es que Sí. quiere hablar. Sí, ya lo veo ya. Sí, tiene el micro apagado. Pues nada. Gracias, de todas maneras. Nada. No sé. De todas formas, a mí me parece muy importante la ayuda a las familias, porque como tú has dicho, una persona enferma de Parkinson puede estar muchísimos años con esta enfermedad y convivir con una persona con estas características tiene que ser duro, muy duro. Es muy complicado. Yo a las familias siempre les digo que esto es una carrera de fondo y que hay que ir preparado, hay que entrenar y que hay que estar preparado para todo lo que vaya a venir. Por eso les dedicamos también una parte importante a las asociaciones, ¿no? En que ellos estén formados, que sepan lo que puede venir, que a lo mejor no viene, porque como os decía, cada enfermo es un mundo, pero que te puede venir un problema como lo que os decía, las alucinaciones, un trastorno obsesivo compulsivo, o que en un momento dado pues deje de caminar y tengas que ayudarle a casi todo en el día a día. Y para eso no hay nada mejor que estar formado, que conocerlo y que estar fuerte física y anímicamente, que es muy importante porque lo que viene no es fácil. No, creo que no. Sí que quería comentar, bueno, una reflexión, incluso una pregunta. Claro, todas estas personas no dejan de ser dependientes, con lo cual son beneficiarios, imagino, de servicios de la dependencia, ¿no? Sí. Y entre ellos me imagino que les podrán ayudar desde las terapias rehabilitadoras hasta a lo mejor el contratar a un asistente personal que pueda aliviar un poco a la familia, este tipo de cosas. No sé si es usual entre ellos, entre estas personas. Nosotros somos una entidad acreditada como prestadores de servicios de promoción de la autonomía. Entonces la administración nos anima, obliga a que todos nuestros usuarios estén valorados de dependencia. Entonces, una de las cosas que hacemos las asociaciones cada vez más es todo el tema de tramitación de la dependencia. Y como sabéis, el catálogo de servicios de la dependencia es muy amplio, desde las prestaciones de más baja intensidad, pues la teleasistencia o la ayuda a domicilio, hasta las de más alta intensidad, que pues el que ya sabemos todos, un centro residencial. Entre medias, pues los catálogos, las prestaciones que suelen recibir nuestras familias, a las que suelen optar, que son la de cuidados en el entorno familiar, esa pequeña cantidad porque su cuidador se encargue de él, y la vinculada a servicio, que es que la administración les paga una parte de lo que pagan en la asociación, ¿vale? Este porcentaje ya depende de la capacidad económica de cada uno. Pero sí, lo cierto es que la mayoría son dependientes y cuando nos encontramos, que también nos encontramos con valoraciones que no reconocen la dependencia, pues tiramos un poco de la oreja al trabajador social, porque, hombre, con un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa que no tengas dependencia es complicado. Lo que pasa que esta misma mañana yo hablaba con una trabajadora social que había ido a un domicilio nuestro
Y decía, pues si la señora está estupenda. Digo, sí, está estupenda. Digo, pero es que nuestros pacientes pueden estar estupendos estos 10 minutos y en los próximos 10 minutos no puede levantarse del sofá. Claro, si tú le valoras en los 10 minutos que están estupendos, pues la valoración sale como sale, pero a lo mejor digo, si hablas con el marido te habrá dicho que tiene que ayudar a vestirla, que a veces tiene que cortarle la carne, que a veces, sí, me lo ha dicho, pero yo la he visto estupenda. Digo, sí, claro que la has visto estupenda, sí, pero si la ves en los momentos malos, pero claro, el valorador va cuando va, igual que el neurólogo te ve el rato que te ve. Si estás en off, estupendo, porque te va a valorar realmente cuando necesitas la ayuda, pero si estás en on, no ve cuando necesitas esa ayuda. Ajá. Eso es un problema, claro. Mira, hay una pregunta que dice, ¿qué precios tenéis en la asociación para atender a los enfermos de Parkinson? Vale. Nosotros, por ese pack del que hablábamos, de las 4 terapias rehabilitadoras, que incluyen 24 terapias al mes, cobramos 85 euros. Si hacéis la división, 85 entre 24, pues sale la sesión a 3,45 exactamente. Como os decía, lo que buscan las asociaciones es atender a los pacientes con un precio lo más asequible posible. Nunca negamos a nadie la atención, porque hay casos en los que y familias que no pueden pagar 85 euros al mes, y es así. Para esos casos tenemos establecido un sistema de bonificación en cuotas e incluso hay familias que no pagan cuotas porque no pueden pagarla. Y nuestro objetivo fundamental es atender a los enfermos. Hay que pagar porque si no esto es inviable, porque las entidades tienen profesionales a los que pagar, profesionales especializados que llevan muchos años trabajando con los enfermos y hay que pagarlos, pero siempre buscamos que sea lo menos posible y que nadie se quede sin atención por un tema económico, eso está claro. O sea, que puede ser un problema, 85 euros al mes para familias. Sí, hombre, yo siempre pregunto y además también se ve un poco, ¿no? Cuando ya llevas unos años trabajando, pues sabes qué familia, cuando le dices el precio te mira con cara de uff, y qué familia pues te dice, pues no, a mí eso no me importa, da igual, lo que sea, ¿no? Pues, tenemos de todo en las entidades, tenemos muchísimos funcionarios, muchísimos maestros últimamente. Pues sabes que esos no van a tener problemas con pagar 85, pero tengo familias que viven con una pensión de 460 euros. No puedes pedirles 85 por asistir a terapias. No se nos ocurre. Sí. Luego, por otro lado, decías, ¿no?, en la presentación que es después del Alzheimer es de las enfermedades neurológicas o tal que más impacto están teniendo. Y por otro lado, no ha habido mucho avance en la investigación. ¿Es un problema de que no se investiga o de que esta enfermedad es complicada? Mira, es una de las grandes preguntas que nos hacemos las entidades. ¿Qué pasa con el Parkinson? ¿Por qué no se le presta la misma atención que se le presta al Alzheimer? Porque es curioso. Hay una diferencia importante en todos los aspectos respecto al tratamiento que se le da al Alzheimer y el tratamiento en la enfermedad de Parkinson. Quizá la diferencia parte de... Teresa, te hemos perdido. Ahora. A ver. Decía que quizá la diferencia parte del desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Casi todos conocemos bien el Alzheimer y qué consecuencias tiene, pero lo cierto es que el Parkinson es un gran desconocido. Y otra de las cosas curiosas a las que nos enfrentamos es que a la gente le cuesta dar la cara y decir que tiene Parkinson. Y de hecho, si pensáis en personas famosas que hayan dicho que tengan Parkinson, pues hay muy poquitas. Muy poquitas. Incluso hay gente que sabemos que ha muerto con Parkinson, pero que nunca reconocieron que tenían la enfermedad. Y en cuanto a la investigación, pues ahora mismo ya sabéis que solo se investiga una cosa. Lo demás ya no se investiga, porque es así. Todos los fondos están destinados a la pandemia.
espero que cuando salgamos de esta, que vamos a salir y en breve, pues volvamos a derivar fondos a la investigación de las enfermedades y destinemos más a la investigación, más de lo que estamos destinando, porque al final investigar es invertir. Si consigues que el paciente no desarrolle tantos síntomas, abaratas los costes de sanidad y evitas los ingresos en centros residenciales, que al final suponen un coste para la estructura social también. A ver, ¿qué pasa? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más por ahí. Os cerramos los micros antes, abridlos, que a lo mejor por eso... A ver, yo soy Marimar. Ha habido un momento que he tenido que salir y me he perdido una parte. Simplemente quería decir que en la exposición que he visto reflejado lo que le pasaba a mi padre. A mi padre le detectaron, o sea, le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa, aunque no la quisieron llamar Parkinson, porque no, en ese momento decían que no cumplía todas las características. Lo que sí he visto que con lo que has expuesto, yo he visto todos los síntomas que tenía él, todo el proceso. Me ha gustado mucho lo que has expuesto. Me alegro. He de deciros que además de la enfermedad de Parkinson como tal, a la que los neurólogos se refieren como enfermedad de Parkinson idiopática, cuando un médico te dice que tienes algo idiopático es que no tiene ni idea de cuál es la causa y entonces le llaman idiopático, nos encontramos con muchos casos de parkinsonismos, que son un poco lo que describe Marimar, ¿no? Que no es exactamente la enfermedad, pero tiene síntomas muy similares y ahí entramos en un cajón desastre en el que hay un montón de patologías muy parecidas, pero que no son exactamente la enfermedad, algunas que cursan de forma mucho más rápida y que conocemos en el entorno asociativo y médico como Parkinson Plus, porque evolucionan mucho más deprisa y son mucho más agresivas en cuanto a la sintomatología, pero ahí todavía hay un campo muy grande donde no se conoce exactamente qué patología es, si es Parkinson como tal, si es un parkinsonismo. Hay medicamentos que producen síntomas muy similares al Parkinson, por ejemplo, medicamentos cardíacos. En fin, que como ella hay mucha gente y muchas familias que no tienen un diagnóstico exacto con el estrés que eso genera también. El no saber exactamente lo que te pasa es peor que tener un diagnóstico claro. Me pregunta Jesús que en qué me baso para lo del glifosato. No me baso yo, no, hay estudios que sugieren, no demuestran nada, que hay una vinculación entre esos pesticidas y el desarrollo del Parkinson. Pero no es nada contundente, por así decirlo. Simplemente se han hecho estudios y parece que puede ser uno de los factores que desencadena la enfermedad. Ana le pide a Eva, que nos cuente cómo han sido las experiencias de los operados. Eva, te reclaman, no sé si quieres hablar. Pues sí que está Eva, sí. Estoy. He vuelto, he visto la pregunta y he dicho, uy, por ahí veo Valladolid. Bueno, lo primero, quiero darte la enhorabuena, Teresa, porque como siempre es una maravilla escucharte. Mira que hace tiempo que nos conocemos, pero es de verdad estupendo. Habéis tenido mucha suerte hoy con la exposición de Teresa. Estoy viendo la pregunta, estimulación cerebral profunda, ¿verdad? Estáis hablando de estimulación cerebral profunda. Sí, ¿Cuál es nuestro
cuál es nuestra experiencia, ¿verdad? Respecto a la estimulación. Sí, porque yo les decía, Eva, que mi experiencia aquí en Segovia no es muy positiva y que quizá tú, en vuestra propia entidad, pues podías contarnos algo más positivo. Los casos que hemos tenido aquí, pues no ha sido todo lo que esperábamos, la operación al final. Bueno, la operación de la estimulación cerebral yo creo que ha mejorado mucho en estos últimos años. Llevo muchos años trabajando con enfermos de Parkinson, con pacientes con Parkinson, y es cierto que al principio, bueno, pues la evolución, una vez operados, no era tan buena. Cuando un paciente con Parkinson se le propone para estimulación cerebral profunda es porque la medicación ya no está haciendo su función. Por lo tanto, suelen llevar mucho tiempo de evolución de la enfermedad y la medicación deja de hacer efecto, es decir, están mucho tiempo en off. Con lo cual se les propone para operación, para estimulación, siempre y cuando, bueno, pues pasen una serie de requisitos. En nuestro caso, tengo que decir que la experiencia es buena durante unos años. Durante unos años, determinados pacientes sí que han evolucionado muy bien. De hecho, tenemos una paciente en concreto que fue increíble el cambio porque ella no podía hacer absolutamente nada, dependía para su marido de todo, y estoy hablando de una persona de 50 y pocos años. Una vez operada, bueno, empezó a coger el coche de nuevo, dejó de ir por la asociación porque nos dijo que necesitaba un año sabático de poder hacer todo lo que no había hecho antes, y lo hizo. Y bueno, pues la verdad es que la experiencia era buenísima. Sí que es verdad que luego, cuando pasan ciertos años, bueno, pues lógicamente el Parkinson no para, el Parkinson sigue avanzando y se vuelven a ver ciertos síntomas pues muy invalidantes para esas personas. Pero vamos a ver, estamos hablando de que esas personas durante unos años tienen una mejor calidad de vida. Estamos pasando de estar mucho tiempo en off a estar otra vez en on durante mucho tiempo y a dejar de tener tanta medicación en el cuerpo. No corrige el equilibrio, que en muchos casos es un gran problema, pero sí que corrige, bueno, pues, parte de esa rigidez de la que hablaba antes Teresa, y también pues, no tener que administrar tantísima medicación. Con el tiempo también es verdad que se ha visto que bueno, pues crea a lo mejor otra serie de síntomas, como puede ser problemas en el habla. En algunos pacientes nuestros sí que ha pasado eso. Y era algo que es curioso porque no se sabía, y nosotros empezamos a verlo en la asociación, que había pacientes, porque tuvimos 2 o 3 casos seguidos de pacientes operados, y veíamos que algo pasaba en el habla, aparte de lo que pueda producir el Parkinson, que es cierto que hay problemas importantes de comunicación, pero se quedaban sin voz. A ver, sé que eso también es algo que está cambiando y que también se está mejorando, pero bueno, sí que es cierto que eso pasaba. Y también es cierto que ahora muchos pacientes, no me quiero extender más, pero ahora muchos pacientes jóvenes es a los que se está proponiendo para la estimulación cerebral profunda, porque se ha visto que es donde mejor resulta la operación en pacientes jóvenes. Antes era hasta los 70 años, sigue siendo hasta los 70 años la edad recomendada, pero nosotros ahora cada vez tenemos pacientes, tenemos cada vez más pacientes de 50, 55 años que llevan ya un tiempo de evolución y la medicación no está haciendo efecto, y se les está proponiendo para la operación, porque bueno, pues resulta mejor en ellos. Es lo que os puedo yo aportar. Cada uno luego, bueno, pues tenemos nuestras experiencias. Muy bien. Lo cierto es que hay muchos casos que la operación es el último cartucho que le queda al enfermo, ¿no? Como dice Eva, no se mueven y son muy jóvenes, con lo cual pues es la última esperanza, el operarse y que salga bien. Y si ganan 3 años de una calidad buena, pues eso es lo que han ganado. Y ellos en Valladolid, lógicamente, tienen muchos más enfermos, tienen muchas más operaciones y tienen en esto pues mucha más experiencia que nosotros, y por eso antes os decía que seguro que Eva tenía más cosas que contaros al respecto que yo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queréis hacer.
Bueno, pues si no tenemos nada más que preguntar, daros las gracias por haber asistido otra tarde más y felicitaros con antelación por el día de mañana de la comunidad, que lo mismo ya tenéis ganas, bueno, iba a decir de viajar, no sé mucho. Pero, y sobre todo a ti, Teresa, por haber compartido esta tarde con nosotros, habernos dedicado tu tiempo. Gracias a todos y el próximo jueves podéis compartir otra tarde con Codinse. Buen día y cuidaros mucho. Nos dicen que muy bien explicado, Teresa, que muchas gracias. Gracias. Una pena lo de los vídeos. Os animo a que los veáis porque yo creo que os va a llamar la atención. Sí, pues sí que lo podemos ver.